tal? ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido a Catalejo, este programa que producen los medios públicos de la Universidad de Guadalajara a través del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, aquí en los estudios ubicados en Belénes. Tenemos también la coproducción del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, este programa que versa principalmente sobre las ciencias sociales, el análisis que hacemos de ella, y precisamente el día de hoy tenemos un programa muy especial porque es la importancia que tiene el estudio de la arqueología en el occidente de México. Pues ya es una licenciatura que se imparte en el centro universitario, es, digamos, de las relativamente nuevas, ¿no? Tiene poco más de 10 años. Tengo entendido que la arqueología es una rama de estudio del centro universitario, y para presentar la importancia del estudio que tiene en este centro universitario, les presento a la doctora Susana Ramírez Urrea, investigadora del Departamento de Estudios Mesoamericanos. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos también a la doctora Eva Kubatsu, investigadora del Departamento de Estudios Mesoamericanos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a la doctora Chloe Pomedio, investigadora también del mismo departamento. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. A ver, vamos a platicar qué es esto de la arqueología, por qué es importante, y vamos a ir desmembrando esta madeja, a ver qué tan complejo podemos llegar, hasta dónde podemos analizar. Pero ¿quién me puede ayudar? ¿Qué es la arqueología y por qué debería de importarnos la arqueología? Susana. Me tocó. Bueno, la arqueología en general es importante, no nomás del occidente de México. Obviamente, por razones obvias geográficas, para nosotros es muy importante la arqueología del occidente de México. ¿Y pues por qué es importante? Porque pues es una manera de conocer cómo vivió las personas antiguas, los grupos sociales, cómo se adaptaron a su medio ambiente, cómo explotaron, todo el desarrollo de tecnologías, y pues saber pues el pasado de de la gente que vivió en esta zona, hablando del occidente, cómo vivió, qué hizo, cómo hizo sus cerámicas, cómo hizo sus casas, cómo se organizaron socialmente, sus intercambios. Entonces, pues es importante para todos por el conocimiento de cómo vivieron. Y pues como nosotros como investigadoras pues estudiamos a las sociedades que ya no existen, ¿no? Entonces todos los procesos sociales cómo son, cómo se dieron las cosas, las transformaciones, los cambios, todo esto, ¿no? Entonces, en general, pues... A ver, doctora Kubatsu, ahora sí lo dije bien. Sí, perfecto, impecable. Bueno, la arqueología es una disciplina muy importante, ¿verdad? Y no porque somos arqueólogas. Es una rama entre la antropología, es decir, estudia los seres humanos, pero hace investigación histórica, es decir, a través del tiempo. Y es muy especial porque nosotros estudiamos a los seres humanos, a las sociedades pretéritas, a través de sus objetos, la cultura material. En las demás disciplinas históricas, la historia, por ejemplo, hace investigación en los archivos, en los documentos, pero fíjense, es un lapsus muy pequeño de la historia humana, unos pocos de miles de años que tenemos archivos y fuentes documentales. Entonces, todos los demás millones de años nosotros conocemos a estas sociedades pretéritas a través de los objetos que les comentaba la doctora Susana que dejaron. Entonces, imaginen qué importante es nuestro papel para conocer el pasado. ¿Cuál es la diferencia entre la arqueología y la historia, por ejemplo? Es una muy buena pregunta. Como lo explicó la doctora Kubatsu, la historia se dedica a entender el pasado de las sociedades, el pasado de los hombres, de las mujeres, a través de sus escritos principales, ¿no? Analizando lo que la gente dejó como testimonio escrito. Mientras que la arqueología, digamos que se encarga de todo lo demás que se ha dejado como huella del paso de la gente y de las culturas por esta tierra. Entonces implica desde la arquitectura hasta los objetos de la vida cotidiana, hasta la manera en que se hacía un entierro, o hasta la manera en que uno pintaba o decoraba o producía obras de arte. Entonces, la arqueología en ese sentido completa la historia porque busca entender cómo funcionaban esas sociedades a través de cualquier huella o cualquier objeto o cualquier acción que ha dejado, que ha
dejado un impacto, ¿no? En el planeta, y que todavía se ha conservado y que podemos estudiar. ¿De dónde sale la idea, y es una pregunta más personal, de dónde sale esta inquietud de poder estudiar arqueología y no historia, por ejemplo? ¿Y cuál es la diferencia que ustedes dicen, yo soy arqueóloga y es una gran diferencia de ser historiadora, por ejemplo, doctora? Pues es una diferencia muy grande, precisamente como lo decía la doctora Chloe, porque nosotros estudiamos estudiamos las sociedades y todas sus transformaciones a través de los restos materiales que dejaron, de las modificaciones que hicieron en el medio ambiente, de sus herramientas, de todo esto. Entonces, es ya de por sí eso es la diferencia, porque no estudiamos documentos escritos históricos. Están los códices, que también son parte de los estudios de arqueología, pero son por sociedades que pues en los últimos siglos fue cuando empezaron a hacer documentos pictóricos escritos, ¿no? Entonces ahí también los estudian los arqueólogos, pero ahí entran los epígrafos, que también es como una división de la arqueología. Entonces, bueno, la arqueología como sí es la ciencia social, pero hay como subdisciplinas. Una es la arqueometría, para hacer estudios científicos sobre los materiales, la epigrafía, para estudiar todo lo escrito en lapidaria, en los códices. Entonces, pues es una diferencia abismal, porque lo otro es de los documentos escritos que están en libros, y esto, pues, no eran ni siquiera eran libros, eran pues como los códices son como pergaminos así, ¿no? Doblados. Entonces no son los libros de antes. Claro, y cuando ni existía el papel a veces... Pues el papel amate en aquel entonces, pero no, eso el concepto de libros que había, pero más bien los libros pues eran las piedras, ¿no? Que ellos escribían, sobre todo en la región maya, pues escribían en lapidaria, todos los glifos, todas las historias, narraciones de guerras, todo esto, en las zonas donde desarrollaron más escritura. En el occidente, desafortunadamente, no tenemos ese registro. Claro. ¿Hay, digamos, algún pasaje que nos quieran compartir que digan, esto para mí determinó mi carrera o mi decisión sobre lo que quería estudiar? Bueno, para querer estudiar arqueología, primero te tiene que fascinar el pasado, pero tienes que tener un poquito de locura y de aventura también, ¿verdad? Yo recuerdo cuando era pequeña, iba y jugaba, mi gran sueño era encontrar monedas antiguas e irlas a entregar al departamento pues, de Lina de Grecia, ¿no? Porque es algo colectivo, ¿no? El patrimonio arqueológico es un patrimonio colectivo. Entonces es toda esta pasión, la materialidad, estos sentimientos que uno siente de que pues, va a descubrir algo que estaba aquí antes de nosotros, un poquito de todo esto, ¿no? Pero hay que tener muy claro que los arqueólogos hacen este descubrimiento a través de métodos específicos. No es tan simple como encontrar algo y quitarlo de su lugar. Esto, la verdad, no lo tenemos que hacer porque quitamos el valor histórico que tiene este documento. Por eso los arqueólogos pues tenemos unas técnicas muy especializadas para poder recuperar estos objetos. Pero la pasión es la misma y es de todos. Entonces yo creo que en todas nuestras infancias hemos tenido algo similar. ¿Le tocó? Sí, pues yo creo que me acuerdo de un viaje con la escuela, estaba en la primaria todavía, y nos llevaron a un museo de arqueología en donde había la posibilidad con unos pinceles de ir quitando la arenita para ir encontrando cosas, y eso para mí despertó un interés muy grande hacia como todo ese potencial de entender que había cosas escondidas que pudimos encontrar y del cual podíamos descifrar el significado, ¿no? Un significado perdido. Y entonces a mí yo creo que lo que me llamó es esta misión, ¿no? O esta aventura de tratar de rescatar cosas perdidas. Yo creo que la arqueología lo que nos ayuda también es a desmitificar estereotipos, ¿no? Que de repente nos vende Hollywood, ¿no? Sobre lo que es la arqueología, por ejemplo. Pero de eso vamos a hablar después de esta pausa. Continuamos aquí en Catalejo.
continuamos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos, este programa que se produce en los medios públicos de la Universidad de Guadalajara en conjunto con el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Vamos a hacer la primera aclaración, y es que no es la carrera de arqueología, sino es antropología, y poco a poco se va especializando. Además, hay una maestría que es reciente, sí, que es sobre estudios mesoamericanos y donde se profundiza en el estudio de la arqueología. Bueno, antes de ir a la pausa, mencionábamos que Hollywood ha hecho demasiado, quizá, por la arqueología, y es generar un estereotipo, ¿no? Y usted comentaba, doctora Susana, que usted le dice a sus alumnos que si piensan que esto es Indiana Jones. No, pues el primer día de clases les digo varias cosas. Una, si piensan que esto va a ser la arqueología de Indiana Jones, de aventuras y todo. Sí, tenemos muchas aventuras, o sea, sí nos la pasamos muy divertido, pero no es lo que se ve el profesor de Harvard, que no, para nada, ¿no? Entonces les digo, si tienen esa idea, pues mejor piénselo 2 veces, y si no es lo que ustedes quieren, pues cámbiense de carrera, porque no. Y la otra es que si no les gusta leer, pues están perdidos, porque es una carrera, como decía el profesor Otto Schönduber, decía, esta carrera, si quieres leer, pues digo, si quieres aprender tienes que leer, si quieres aprender, pues tienes que leer y leer, y si quieres aprender más, da clases. Entonces, pues esas son las cosas que siempre les digo a mis estudiantes, ¿no? No es Indiana Jones. Cuando vamos a campo, les digo, si ustedes aguantan esto, el calor y todo, entonces sí tienen alma de arqueólogos. Si no, pues no, ya, cámbiese, ¿no? Hay varios perfiles, digamos, de arqueólogos. Sí. Ustedes tenemos 2 perfiles que van a campo y un perfil que se dedica más a museos. Vamos a desarrollar eso un poco más. Platícanos un poco, doctora Chloe Pomedio, ¿cómo es ir a campo? ¿Qué significa hacer arqueología en campo? Es una parte muy divertida y muy interesante del trabajo realmente, porque es la parte en que uno va generando los datos, ¿no? Y la información directamente, pero requiere de mucha paciencia y también de mucha energía, porque cada sitio arqueológico es un campo y es un contexto distinto, ¿no? al otro. Entonces, por ejemplo, hacer arqueológica en un contexto urbano, pues es muy distinto, por ejemplo, a ir a explorar sitios que están en una sierra, ¿no? que es mi caso, ¿no? Que yo tuve la oportunidad de estar invitada por la dirección de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Manantlán, en el sur de Jalisco, para explorar y registrar los sitios arqueológicos que hay ahí. Entonces, la logística para llegar a los sitios sí es más complicada, y ahí sí toparse con arañas, con alacranes, la fauna, ¿no? y la flora del lugar, hay que saber andar, ¿no? en estos lugares. Y luego también la parte humana de poder hablar con la gente del campo, de las comunidades rurales, y poder explicar lo que hacemos. ¿Qué tiene especial el occidente de México que hace que 2 personas que no son mexicanas digan, vamos a apostar nuestra vida profesional a esta zona de México y también a los mexicanos, vaya? ¿Qué lo hace especial? En materia de arqueología. Exacto. Es muy especial. Fíjense que estamos en una área también que tiene muchas particularidades, está un poquito fuera de los cánones mesoamericanos, mientras en otras partes de Mesoamérica pues las sociedades y todas las actividades económicas, políticas, religiosas estaban encaminadas hacia la formación de ciudades poderosas. Aquí no tenemos esto, no tenemos pirámides, no tenemos estas grandes urbes que tenemos en otra parte, pero tenemos la cara de las personas. Muchas veces se dice que la arqueología hace una investigación social y habla a nivel social de manera muy general, pero se dice que es una disciplina que se olvida de la cara de las personas. Aquí a través del arte, por eso se denomina muchas veces el arte del occidente de México, aunque no desde un punto de vista artístico, ¿no? Pues se trata de esculturas que tienen
una función también funeraria, pero muchas veces nos acercamos a las personas, podemos ver su cuerpo, la ropa que portaban, a lo mejor sus tatuajes y su cara, cada expresión es diferente. Entonces, para mí me fascina que es tan especial que nos podemos un poquito visualizar a algunas de las personas que habitaron aquí antes de nosotros. Claro, quizás sea también un rezago que nos dejó el colonialismo, pero tenemos un sesgo, y no sé si es una idea mía, un sesgo muy grande sobre las culturas prehispánicas, ¿no? Y el sesgo también tiene que ver con, conocemos muy bien los mayas, los olmecas, ¿no? Teotihuacán, pero del occidente de México conocemos, por lo menos en la escuela básica, no hay nada. No hay nada. No, pero no es porque no haya, es Exacto. porque no se ha transferido a los libros de texto. Y el occidente primero fue mucho por coleccionismo y por saqueo, lo que se conocía. Y realmente había como investigaciones muy puntuales desde principios del siglo pasado con la doctora Isabel Kelly, que fueron como los que empezaron, Lister y Clement Megan de la Universidad de California, empezaron a venir a hacer trabajos, pero yo diría que en los últimos 30, 35 años, las investigaciones sistemáticas en el occidente se empezaron a dar en muchas otras zonas. Y entonces nuestro conocimiento empezó a aumentar sobre todas las diferentes áreas. Es una zona muy grande. Es una zona, como dijo Eva, muy diversa en cuanto a sus nichos ecológicos, y eso hace más complejo toda lo que es la dinámica social de las sociedades prehispánicas. Entonces, es más reto para estudiarlas. Entonces, el conocimiento ha ido avanzando muchísimo de los últimos 40 años a la fecha. Yo creo que ha avanzado enormemente, pero eso no se ha transferido en el conocimiento, digamos, para que los niños vayan y estudien en el occidente. Sí estudian las tumbas de Tiro, y ese es un karma que tenemos porque nomás se habla de tumbas de Tiro. Exacto. Y la verdad es que hay muchas más cosas que tumbas de Tiro, ¿no? Son sociedades súper complejas, no más que, como dice Eva, no hubo estas grandes urbes, no hubo estas pirámides, entonces sí existe la creencia de que como no hubo arquitectura monumental es que no hay nada. Y no, es todo lo contrario. Es mucho más retador como arqueólogos trabajar en el occidente porque las evidencias son mucho más sutiles y tienes que armarte de muchos otros datos para poder entender más el panorama completo de lo que sucedió. Y por eso, pero por eso existe esta creencia de que aquí no hay nada. Sí tenemos pirámides, pero las más altas son pues de 7 metros de altura, están los Huachimontones. Huachimontones es lo más alto que... No, hay más altas que Huachimontones. Y también todo habla gira y las personas piensan que lo único que hay son Huachimontones. Y pues no. Solo en la cuenca de Sayula tenemos 186 sitios registrados, pero muchos no son para abrirse al público. ¿Usted trabaja en la cuenca de...? Sí, en la cuenca de Sayula, y seguro Chloe tiene otros tantos cientos de sitios. Entonces el tema es que es una falta de difusión del conocimiento. Sí hay mucha, pero entre especialistas. Yo creo que nos ha faltado hacerlo más de la sociedad en general, y que ese conocimiento se traslade a los libros de texto para que los chavos que estudian aquí pues sepan y se sientan orgullosos de que aquí sí hubo algo, porque le dicen aquí no hubo nada, puro chichimeca, no hay nada, ¿no? Bueno, el reto va a ser que este programa de Catalejo nos ayude a entender qué había aquí. Bueno, ni siquiera Jalisco, pues, ¿no? Ni siquiera en el occidente de lo que alguna vez después fue México. ¿Cómo éramos? Hablemos un poco de eso después de esta pausa, si les parece bien. Muy bien. Continuamos en Catalejo, este programa de difusión de las ciencias sociales específicamente, y hoy estamos hablando de arqueología. ¿Cuál es el papel de la arqueología en el occidente de México? Antes de ir a la pausa, platicábamos, ¿hay algo más que mayas, chichimecas, olmecas, ¿no? ¿Cómo eran las culturas en el occidente de México? ¿Qué han podido descubrir y estudiar? Los estudios arqueológicos
nos permitieron conocer que hay una historia muy profunda y muy rica aquí en el occidente. Y si van al Museo de Paleontología que está a un lado del Parque Agua Azul, van a ver cosas que tienen que ver con los cazadores de mamuts, ¿no? Que son los primeros humanos de la especie Sapiens, que son los primeros pobladores de este continente. Y aquí, hasta cerca de Guadalajara, hay lugares donde han encontrado restos de estos grandes mamíferos que son de la megafauna que ya dejó de existir hace miles de años, ¿no? Y entonces, después de esto, hay primeras poblaciones que son los primeros mesoamericanos que empiezan a cultivar el maíz, a domesticar el maíz, a instalarse en aldeas. Y rápidamente empiezan a crear las primeras sociedades con su arquitectura muy particular. Es única en toda Mesoamérica. Se conocen como los huachimontones y hay un sitio muy bonito cerca también aquí de Guadalajara, cerca de Teuchitlán, del volcán de Tequila, en donde uno puede ver esa arquitectura que es a base de círculos. Entonces, eso nos hace pensar qué visión del mundo tenía esos primeros constructores para organizar sus pueblos y sus centros ceremoniales a través de los círculos. Y después hay otro momento muy importante, que es cuando se introduce una nueva tecnología, que es la metalurgia. Y eso se conoce como el auge, ¿no? de la cultura prehispánica aquí en el occidente, que es la cultura aztatlán. Y ahí hay un horizonte de intercambios a larga distancia, prácticamente a través de todo Mesoamérica. Claro. Mencionabas ahorita en una pausa la importancia, por ejemplo, que tienen los museos, ¿no? Como lugares o como centros interpretativos, pero también de cuidado. A ver, platícanos un poco, tú te has especializado en eso, doctora Eva Kubatsu. Platícanos, ¿por qué es importante estos museos y qué alojan en su interior? Bueno, por dos razones principales. Lo primero es que cuidan el patrimonio arqueológico y lo cuidan a través de un almacenamiento adecuado, el cual nos permite en cualquier momento que nosotros queramos o que tengamos nuevas tecnologías, también de acercarnos a este material, hacerle nuestras preguntas y quien nos las conteste. Entonces es el valor histórico que le comentaba yo anteriormente, nos puede contestar nuestras inquietudes con respecto al pasado. Y la segunda cosa muy importante es que los museos son lugares de memoria, entonces no es solamente que almacenamos estos objetos para poderlos estudiar de manera permanente, sino también se presentan de forma adecuada a todas las personas, a la ciudadanía, para que conozcan su pasado, aprendan un poquito de su historia, entiendan el presente y que sepan a dónde se quiere dirigir hacia el futuro. Entonces es el acceso también que los museos ofrecen a todas las personas, a los mexicanos, a los extranjeros, para que conozcan también la historia. Y en ese sentido, doctora Susana, ¿cómo la arqueología trabaja de manera transversal con otras disciplinas? Es decir, no solamente estamos hablando de que trabajan con historiadores, sino me estoy imaginando hasta procesos químicos, que trabajan también con otras disciplinas, no necesariamente de las ciencias sociales. Sí, como te comentaba hace rato, la arqueología ha desarrollado muchas subdisciplinas por el mismo trabajo para poder saber más datos. Se dice que la arqueología es una ciencia social, pero de las ciencias sociales es la más ciencia dura de todas, porque cada vez trabajamos más con otras disciplinas como física o química. Trabajamos mucho con los físicos, con los para poder hacer investigaciones y obtener información sobre muchas cosas, por ejemplo, la composición química de la cerámica, de las tierras, de los aplanados, los pigmentos, todo esto que se utilizó para esta época. También de la astronomía, que cada vez se ve más que los centros cívicos ceremoniales estaban íntimamente ligados con una planeación que tenía que ver con
con el paisaje, con el universo, con todo la cuestión de los astros. Entonces, entonces se han creado como subdisciplinas de la arqueología, como la arqueoastronomía, la arqueometría, que es para todos los análisis químicos y todo esto, y también pues toda la epigrafía, que son los que estudian todo, los glifos, todo esto, y así se han generado, trabajamos mucho, aunque es una disciplina aparte, pero cada vez se ve más que la necesidad de trabajar con los etnógrafos para poder entender nosotros lo que estamos viendo en contexto con los trabajos de la etnografía, por ejemplo, aquí en Occidente, con los wiráricas y los coras, ¿no? Todas las cuestiones rituales. Entonces, pues cada vez se va haciendo como... y bueno, obviamente con los antropólogos, ¿no? Pues es antropología. Entonces empezamos como a observar, nos vamos armando de todas estas subdisciplinas para poder entender mejor pues todos los procesos sociales, la tecnología, las redes de intercambio, todo esto de las sociedades pretéritas, ¿no? Claro. Doctora Chloe, mencionábamos antes de ir a la pausa también que hay otras culturas que son las que solemos conocer más por los libros de texto, de estas grandes urbes, ¿no? De incluso sus estratos sociales, sus maneras de controlar el poder a través de ejércitos. En el caso de Occidente, ¿cómo eran las culturas prehispánicas aquí en esta zona? Es que hubo muchas y hubo migraciones, hubo culturas que se desarrollaron como culturas urbanas y entonces cada periodo de unos cuantos siglos podemos observar que hubo culturas distintas. Lo que todas sí tienen en común es que siempre estuvieron muy conectadas con otras culturas más del centro, hasta hay mucho debate para investigar más a fondo porque hay contactos hasta con América del Sur, ¿no? Y hay similitudes entre ciertas esculturas o ciertas cerámicas que son muy, muy parecidas a producciones de Perú, ¿no? O de la costa de Bolivia, por ejemplo. Entonces, lo que podría caracterizar todas estas culturas, estamos hablando de más de 2000 años, ¿no? de historia, ahí de profundidad, eso es una profundidad muy, muy importante, de gente que estuvo en contacto, que estuvo viajando, pero también que forjó una identidad propia, ¿no? Claro. Aquí. No solamente Huachimontones, sino también otras zonas del occidente tuvieron una actividad importante de manera prehispánica, digamos. Sí, bueno, la zona del occidente de México es muy amplia, o sea, el corazón es Jalisco, Nayarit y Colima, pero también abarca Michoacán, Sinaloa y el Bajío. Entonces, pues ya te podrás dar cuenta de la extensión. Entonces hay como subregiones que hemos dividido, o sea, la región del Bajío, la parte del altiplano jalisciense, el sur de la costa, el norte, pues o sea, lo que es Sinaloa, el sur, y parte de Nayarit, Aguascalientes, toda esta parte. Entonces, cada área tiene sus diversidades y sus culturas, pero sí estuvieron interconectadas entre ellas, o sea, sí formaron como esferas de interacción y esferas estilísticas que nos están hablando de un intercambio intenso y de una identidad regional. Chloe hablaba de la región de la época Aztlán, que fue el posclásico, o sea, alrededor de 900, pero previo a eso, también a raíz de que caen las tumbas de Tiros, vamos a tener un periódico súper dinámico que es alrededor del epiclásico, que es entre el 400 después de Cristo y antes de que llegue a Aztlán, y ahí tenemos el surgimiento de estos centros cívicos ceremoniales muy importantes. Aquí en Guadalajara está el Ixtépetl, nosotros tenemos otro que se llama La Picota, está La Quemada, Altavista, en Zacatecas. Entonces hay muchos centros muy importantes que estuvieron interconectados entre sí. Voy a volver después de esta pausa para hablar voy a regresar al tema de los museos, porque además hay un tema internacional y es que empiezan los debates de ¿debemos devolver las cosas a los países de origen? ¿No los debemos devolver? ¿Qué pasa? Volvemos.
Regresamos a Catalejo, se nos está pasando rapidísimo el tiempo y es que está muy bueno el tema. Hablábamos precisamente hoy de la arqueología en el occidente de México, pero quiero tratar el tema con la doctora Eva, porque ella es especialista en museos. Y es que incluso en la mañanera, Andrés Manuel López Obrador ha dicho el penacho de Moctezuma es de México y tiene que regresar. Y entonces empieza el debate, ¿no?, de si debería devolver o no el penacho, pero también está el debate internacional sobre los grandes museos. Hablábamos en la pausa de los museos de Nueva York. ¿Qué sería de los museos, por ejemplo, de Europa, sin todas las cosas que han tomado de otros países? ¿Cuál es el debate ahí, doctora? Bueno, para comenzar, tengo que decir que en general todos los objetos, incluidos los objetos arqueológicos, no tienen en sí valor. Entonces, dependiendo de cómo las personas se conectan con estos objetos, pues les agregan otro tipo de valoraciones. Por ejemplo, el mercado de arte, por cierto, que es el tercer mercado ilegal más fructífero después del tráfico de las drogas y las armas, existe como una demanda, ¿no? Y esto está basado en la valoración estética, pero como yo le comentaba antes, pues la histórica también es importante, la cultural, la social. Todo este debate ha surgido porque existen diferentes formas de valoración y de prioridades. Por ejemplo, muy importante lo que usted comenta con respecto a los museos del norte de Estados Unidos y de Europa. Yo creo que en gran parte estarían vacíos. Entonces, ahí la normativa y la prioridad se da a las cuestiones de la propiedad, es decir, ellos dicen que a nosotros nos pertenece esto según el marco legal, normativo, histórico, etcétera, pero ellos dan más importancia y mayor peso a las cuestiones de la propiedad. Sin embargo, en otros países como México, todos los países de Latinoamérica, Grecia incluida, la India, que son países que tienen un antecedente colonial, lo más importante para estos países son las cuestiones de la identidad. Es decir, más allá de este marco legal, pues nosotros hacemos énfasis a lo que este patrimonio significa para nosotros. Entonces, es ahí este debate. Bueno, si a mí me pregunta, por supuesto voy con la segunda, el segundo punto de vista, y considero pues que el patrimonio pertenece también a las personas, ¿no? Entonces tiene que estar en sus lugares de origen e incluso dentro de los propios países, ¿verdad? Tenemos un gran Museo Nacional de Antropología, pero también las cosas más espléndidas del arte de todo México pues están concentradas en el centro, ¿no? Claro. Pues tenemos que descentralizarnos un poquito y dar importancia también a lo regional. Claro, porque después viene el debate de si regresar al penacho de Moctezuma, ¿podemos cuidarlo? ¿Tenemos la capacidad de cuidarlo? O si regresamos algunas piezas a sus lugares de origen y no solamente en el Museo de la Ciudad de México, ¿tendrían la capacidad de cuidarlo? ¿Cuál es la situación a grandes rasgos que nos podrían decir de los museos, de los espacios interpretativos, ¿no?, en la región occidente? Bueno, fíjese lo que está comentando usted, por supuesto que tenemos la capacidad de cuidarlo. A lo mejor en el penacho del Moctezuma es cuestión de cómo transportarlo, ¿verdad? Debido a la fragilidad extrema que tiene en este momento, pues se destruiría en el intento de transportarlo. Pero por supuesto que tenemos la capacidad de cuidarlo. Y este discurso de que no tenemos la capacidad de cuidarlo es precisamente el discurso que ha alimentado mucho el saqueo y el tráfico ilícito, es decir, y no solamente pues a lo largo de los 100, 200 años también, el discurso era que mejor el patrimonio saliera, por ejemplo, de estos objetos salieran para que pudieran gozar de un tratamiento adecuado en las grandes urbes, museos, países, ¿verdad?, de Europa. Pero sí, sin duda alguna, pues la ciencia ha avanzado, todos estos países, incluido México también, tenemos toda la capacidad de cuidar el patrimonio. Claro, ustedes están en campo. ¿Cuál es el proceso, para que la gente lo entienda, en que se descubre un material nuevo y luego se estudia y acaba en un museo? ¿Cuál, digamos, que es el proceso? ¿Quién me podría contestar? Pues yo desde mi experiencia quisiera como notar, ¿no?, lo bonito que son los museos comunitarios. Los museos que hay a veces en los pueblos, en mi caso estoy hablando de un museo que está en
en La Resolana, en El Limón, en Teutlán, en Autlán. Y entonces ahí uno se da cuenta de la riqueza, ¿no?, que hay en toda esta región del occidente a través de estos también pequeños museos. Son muy importantes los grandes, pero yo creo que hay una experiencia de lo que es el patrimonio arqueológico muy bonita a través de esos pequeños museos. El problema que es muy difundido aquí en el occidente, es lo que nosotros llamamos el saqueo. Otros le dicen pues la actividad de los moneros. Y ese es realmente lamentable, porque al sacar piezas sin hacer el estudio y sin hacer el protocolo y los análisis que son propios de esa disciplina de la arqueología, se destruye el contexto. Y entonces después ya no hay manera de saber, ¿no?, qué es lo que había ahí, quiénes eran la gente que vivía aquí, hace cuánto tiempo, etc. Entonces se pierde la historia. Lo importante realmente es que cuando hay un hallazgo que es fortuito, es recurrir al INAH, que es el instituto encargado de registrar y gestionar la custodia, ¿no?, de estos objetos. ¿Todavía se siguen dando estos hallazgos de manera fortuita? A cada rato, sí, todo el tiempo. ¿Cómo? Bueno, hay dos cosas. Una es cuando tienes un proyecto, como decía la doctora Eva, pues hay todo un protocolo de técnicas y de un procedimiento para hacer. Entonces, pues lo hacemos todo, presentamos un proyecto, toda la metodología, todo, de cómo vamos a abordar esto, ¿no? Esa es una cosa. Y ahí, pues obviamente, pues ya más o menos vamos dirigidos con problemáticas en específico que tenemos de lo que queremos encontrar. Y nuestros trabajos se enfocan mucho en eso. Entonces ahí, digamos que sí encontramos cosas fortuitas, pero ya tiene una intencionalidad el proyecto de así. La otra es lo que sucede todo el tiempo, que la gente está arando en el campo, está haciendo su casa, van aquí mismo en Guadalajara, están construyendo algo, no sé qué, les salen tumbas de tiro. Entonces, la misma actividad que hay de las personas que viven en los lugares, pues eso, como todo México estuvo poblado, pues se encuentran todo el tiempo evidencias, ¿no? Entonces, esos son hallazgos fortuitos. Y hay los moneros, que son gente, pues, que sabe, o sea, que van en busca de ciertas cosas para venderlas. Entonces van y ellos andan rastreando y son los que saquean sistemáticamente. O sea, ya ellos tienen su metodología de saqueo, ¿no? Por ejemplo, en Colima hay un sitio que reportó la doctora Kelly, que no, o sea, cuando está con lluvias no puedes ir porque parece un queso gruyere, es puro hoyo, son donde están todas las tumbas de tiro. Entonces ellos van con palos y tienen su técnica donde hay un hueco y hacen el pozo y saquean la tumba, ¿no? Y luego encuentras estas cosas en internet subastándose. Exactamente. Después estas mismas personas tienen su red, como dijo la doctora Eva, pues es el tercer tráfico está ligado pues con el tráfico de drogas y de armas. También el tráfico de piezas arqueológicas, y se va a los coleccionistas, que hay muchos coleccionistas locales, ¿no?, que luego acaban haciendo sus museos en las regiones, o se van para allá, tienen personas que están, o sea, ya tienen compradores, ya tienen sus redes de compradores, ¿no? Entonces, pues eso afecta muchísimo el patrimonio porque se destruye. Claro. Y aunque uno llega y haga el rescate, pues la evidencia está destruida. Entonces rescatamos lo que nos dejan, ¿no? Y vemos a ver cómo, y tratamos de reconstruir lo que había, pero se pierde para siempre. Es una tragedia. Y eso pasa mucho. Y ahora, está pasando también no solo el saqueo, sino la destrucción de los sitios arqueológicos por los cultivos, por los monocultivos. Por los cultivos de agave y las berries están destruyendo terriblemente todo el patrimonio arqueológico. Vamos a regresar con eso después de esta pausa, y también quiero hablar de cómo el turismo está impactando en zonas arqueológicas. Pues sí, también. Vamos a concluir con esto y cuáles son los retos, por supuesto, de la arqueología en el occidente de México.
Bueno, regresamos ya para el bloque de conclusiones aquí en Catalejo, el programa de debate sobre las ciencias sociales que produce la Universidad de Guadalajara en conjunto con Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Antes de ir a la pausa, platicábamos de cuáles son los factores externos que están presionando el estudio de la arqueología en el occidente de México, doctora. Pues, como les comentaba, bueno, primero somos pocos arqueólogos en el occidente, entonces es un área demasiado grande y pues parecemos frijoles en olla, ¿verdad? Porque somos muy pocos. Entonces, eso es un problema, porque no podemos abarcar todas las zonas. Eso es uno. La otra es lo que te comentaba, es que además del saqueo que ya hay, y hay mucho saqueo porque la cerámica del occidente es muy bonita en general. Entonces tiene mucho demanda, ¿no? Entonces se paga bien en el mercado negro, digamos. Pues es muy bonita, sí. Entonces en cualquier museo del mundo tú vas a encontrar cosas del occidente de México, invariablemente. Entonces hay un mercado. Entonces tienes los moneros profesionales, los saqueadores profesionales, y ahora hay un tercer factor que está afectando muchísimo el patrimonio arqueológico, y es justamente el desarrollo económico de los monocultivos, que es la siembra de agave y las de berries. Están realmente destrozando el patrimonio arqueológico y nunca le avisan a Lina, pues, ni a nosotros. O sea, simplemente llegan con 3 cabos, y ahorita es justo un sitio nuestro con arquitectura, el sitio más importante del posclásico. Nomás nos quedó la parte del centro, destruyeron todo está destruido, tras cabos, las piedras acumuladas, edificios. Claro. Entonces sí es una cosa dramática. Claro. En cuanto a los espacios que, digamos, son espacios abiertos, de repente se vuelven populares, ¿no? Está Huachimontones, pero también está el Ixtépetl, cada 21 de marzo se llena de turistas. ¿Cómo impacta el turismo a las zonas arqueológicas? Sí, fíjese, una cosa muy importante que tiene que ver con lo que estamos platicando ahora es, por cualquier actividad, sea por las agrícolas, bueno, tenemos que seguir cultivando, ¿verdad? Sea por las actividades de construcción, pues tenemos que seguir viviendo de cierta manera. Tenemos que visitar nuestro patrimonio también para disfrutarlo. No se vale conservarlo y meterlo en las bodegas de un museo y jamás volverlo a ver. Tenemos que poderlo apreciar. Y el problema es que se trata de un patrimonio no renovable, incluso los propios arqueólogos también. Una vez que tú intervienes en el contexto, fíjense, los arqueólogos somos como la escena, detectives de la escena de un crimen. Tiene todo que estar así como está para poder recuperar la información. Si no, pues no vamos a saber nunca qué pasó. Y una vez que nosotros mismos también recuperamos las cosas, nunca más vamos a poder reconstruirlas, ¿no? Pero nuestra diferencia con las demás actividades es que registramos la información. Entonces, de ahí radica la importancia de cuidar. Y con respecto a lo que me preguntaba, que tiene que ver con visitar, sí, por supuesto. Ve, ahora, por ejemplo, en Chichén Itzá, hace 10, 15 años, uno podía subir a las pirámides. Pues ahora ya no. Tenemos que encontrar un equilibrio, ¿verdad? Sí. Entre visitar y disfrutar, pero también respetar la obligación que tenemos para poder compartir esto a las generaciones futuras. Como nosotros recibimos todo esto y pudimos aprender y apreciar, pues las siguientes generaciones que vienen tienen que tener la misma oportunidad. Claro. Lamentablemente se me está terminando el tiempo y voy a hacer una vuelta más para que me digan cuáles son los retos que ustedes ven en el corto y mediano plazo en el estudio de la arqueología en el occidente de México. Por favor, doctora. Pues hay muchos retos, ¿no? Y son grandes y son muy bonitos. Yo creo que en cuanto al turismo, pues qué bueno que la gente se interese y que vaya a conocer los sitios arqueológicos y que vayan a visitar los museos para conocer, ¿no? Y los comunitarios más. Y los museos comunitarios más. Entonces, en mi caso, el reto es esto, es poder trabajar más con las poblaciones rurales y entablar ese diálogo para encontrar los mejores medios para conservar y valorizar, ¿no? ese patrimonio que es parte de la historia, porque
también, y con eso pues yo creo que podría un poco sintetizar, ¿no? Mi idea, para poder vivir bien en el presente y poder concebir bien el futuro, yo creo que hay que conocer y sobre todo cuidar y valorizar lo que fue el pasado. Muchísimas gracias, doctora. Doctora Susana, por favor. Pues hay muchos retos. De hecho, la situación es retadora desde conseguir financiamiento para poder hacer tus proyectos. Entonces, eso es un reto, pero para mí el reto mayor es justamente un poco en lo que dice la doctora Chloé, es concientizar y trabajar con las comunidades para que valoren su patrimonio y lo cuiden, porque ellos son los que lo tienen que cuidar más. Eso por un lado. También otro reto es la conservación, trabajar más con las instituciones de gobierno para que regulen este tipo de... O sea, todo el mundo, como dice la doctora Eva, pues tienen que vivir, tenemos que hacer esto. El problema es que no se está regulando el cuidado del patrimonio. O sea, se hace lo que se puede, pero realmente nos falta, es un reto que tenemos, es un área de oportunidad que tenemos que trabajar, estos cultivos del aguacate también. Entonces, para poder conservar, porque como decimos, se pierde y se perdió. Entonces, yo creo que el reto es, seguir con las investigaciones, conseguir financiamiento y trabajar con autoridades y con las comunidades para que podamos encontrar la mejor manera para que podamos, nosotros se conserve el patrimonio y ellos puedan seguir viviendo, ¿no? Porque pues la gente tiene que vivir de algo. Claro. Entonces, así. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Vamos ahora con la doctora Eva. Adelante. El reto, yo creo, bueno, los retos en general son los mismos. Tenemos que encontrar un equilibrio. Muchas veces tenemos que decidir, hay un artículo que tiene este título, la memoria o el progreso. Tenemos que encontrar un equilibrio ante todo esto. Hay un cliché, de hecho, muy importante, ¿no? Más importante de lo que imaginamos, que tenemos que conocer nuestro pasado para entender nuestro presente y saber nuestro futuro, saber a dónde nos queremos que dirigir. Entonces, este es el reto, encontrar este equilibrio ante estas gestiones. Y fíjense, el patrimonio cultural no solamente nos permite conocer hacia dónde vamos y de dónde venimos, sino también, como decía la doctora Chloé, desde una perspectiva económica también nos puede ayudar a nuestro desarrollo también local en nuestras propias comunidades. Entonces, una vez encontrando estos equilibrios, cuidándolo también y respetándolo, nos puede ayudar también a prosperar. Y en el tema de museos, ¿cuáles podrían ser los retos? En el tema de los museos, yo creo que uno de los mayores retos, bueno, como decía la doctora Susana, es el enfrentamiento, el financiamiento, pero lo más importante es trabajar la ciudadanía a un nivel local. Es decir, a pesar de este patrimonio que almacenan, ¿no? Y tienen que cuidar y proteger, exhibir, etcétera, comprender las preguntas del presente, ¿no? Para poderlas resolver y trabajar hacia una mejor sociedad con este conocimiento y este respaldo también que nos da nuestro pasado. Como una invitación, sobre todo a los padres y madres de familia que nos están viendo, un museo que recomienden que tenga algo que es sustancioso como para enamorar a los niños. Yo creo que todos los museos tienen muchas cosas sustanciosas. El chiste es irlos a visitar. Hay muchas actividades también, no es que uno va solo. Hay personas también que pueden apoyar a los padres de familia, a las escuelas también con actividades específicas. Y fíjense, no necesitamos cosas grandes para tener proyectos grandes. Con pequeñitas cosas también se puede trabajar en un nivel local, y creo que también los niños ya esto lo pueden apreciar y pueden salir fascinados. Váyanse a todos los museos locales y van a descubrir cosas que luego el día de mañana van a decir, me hice arqueólogo o arqueóloga porque una vez fui. Así continúa. Perfecto. Pues sí. A mí me gustaría agregar algo. Yo creo que también el reto como arqueólogas es que los conocimientos que nosotros adquirimos, ponerlos al servicio de las sociedades, porque muchas de las situaciones que se dieron en el pasado o cosas que nos están pasando, es que ya pasaron. O sea, ya el tema de la explotación exagerada del medio ambiente ya pasó. Fue uno de los factores cada vez más se ve del colapso de Teotihuacán. Entonces, tenemos que aprender de eso. Y yo creo que un reto como arqueólogos es justamente poder transmitir este conocimiento que tenemos nosotros para
que nos hagan caso los gobiernos un poco y la sociedad de que aprendamos de las experiencias pasadas. Y en Suecia, por ejemplo, la línea de investigación que se está haciendo por la arqueología, o sea, estudian para poder resolver problemas actuales. Pues vamos a tener que agendar otro programa de arqueología porque hoy estuvo muy bueno este tema. Les agradezco a la doctora Eva, a la doctora Chloe, a la doctora Susana que nos hayan acompañado. Y yo le agradezco también a usted que haya estado aquí en Catalejo. Muy buenas noches.